El hospital Al-Shifa, que significa la curación, ha sido atacado de manera sistemática por parte de Israel. Es un hospital situado cerca a Gaza City, cerca al barrio de Al-Zeitún, y en el año 2003 recibió una serie de ataques. Prácticamente es un hospital de 564 camas, y en el momento del ataque en noviembre pasado tenía en su interior 1.500 pacientes, 1.500 trabajadores de la salud, y se calcula 15.000 personas que habían sido desplazadas por los bombardeos de las semanas previas. Allí se vio una conjugación de tres elementos fundamentalmente. Uno, el discurso y la narrativa israelí de que se trataba de un cuartel de Hamas. Segundo, la prohibición de todas las personas de entrar o salir del complejo médico. Y tercero, un bombardeo directo. Todo esto se dio en una serie de hechos donde, por ejemplo, podemos citar que el 3 de noviembre de 2003 fue atacado un grupo de ambulancias. Allí dejaron 15 muertos y más de 70 heridos. El 6 de noviembre desconectaron y atacaron los paneles solares del hospital. El 10 de noviembre hubo un bombardeo por tanques israelíes. El 12 de noviembre se cortó la electricidad del hospital, por lo cual murieron 2 niños recién nacidos y 37 más quedaron en peligro de morir. Al final, al 14 de noviembre, el equipo médico del hospital se vio obligado a hacer una fosa común dentro del hospital para enterrar 179 pacientes que habían muerto y que no podían ser evacuados. Este primer ataque terminó con el cese al fuego que se firmó temporal en finales de noviembre, y ahí termina, digamos, esa primera parte del ataque que hace Israel contra este hospital. En noviembre pasado se alegó por parte del gobierno de Israel que allí había armas y que había una serie de túneles. Lo cierto es que el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, declaró ante la prensa que esos túneles habían sido construidos por el mismo Israel muchos años antes, cuando había estado controlando la ciudad de Gaza. Y luego, tanto CNN, que es una fuente, digamos, en principio fiable, y The Guardian, publicaron informes diciendo que el ejército había reorganizado el número supuesto de armas y las había duplicado de cara a la prensa. Una investigación del Washington Post demostró asimismo que ni el hospital había sido usado por militantes de Hamas y que no había una conexión física entre los túneles estos que alegó el gobierno israelí y las instalaciones médicas, con lo cual claramente para la opinión pública quedó la narrativa israelí de que era un cuartel de Hamas, mientras las evidencias poco difundidas muestran que no se trataba de ningún tipo de objetivo militar, sino de un bien civil. Pero en el año 2024, el 18 de marzo, hubo una ofensiva nuevamente contra el hospital Al-Shifa que duró 13 días. Allí se calcula que habían más de 3.000 personas incluidas en un difícil ambiente de problemas de acceso al agua, a medicamentos, a los alimentos, y estuvieron totalmente cerrados por parte del ejército de Israel. De hecho, varios pacientes murieron precisamente por la falta de oxígeno y la falta de alimentos. Las calles circundantes estaban tan destrozadas, el nivel de destrucción era tal que era imposible llegar con ambulancias hasta el hospital. Según la defensa civil palestina, se habla de más de 300 muertos, pero ese número sigue siendo aproximado. Lo cierto es que encontraron por lo menos 3 fosas comunes que han sido reportadas por diferentes medios desde el terreno, incluyendo Al Jazeera, con reportajes bastante precisos, donde da cuenta que hubo despojos, donde encontraron despojos humanos, pero además una cosa muy dolorosa. Por ejemplo, personas asesinadas que estaban en ropa interior, personas asesinadas que estaban desnudas, tiros de gracia en la cabeza de algunos de los del personal de salud o del personal médico. Desafortunadamente, lo que hemos visto es la orden de evacuar, el asesinato por medio de francotiradores de mujeres embarazadas, por ejemplo, que tratan de llegar a los hospitales, la evacuación forzada de pacientes que necesitan de un servicio de diálisis o un suministro de oxígeno. Eso es una constante que se ve. En el caso del hospital Al-Shifa, por ejemplo, el doctor Mohammad Al-Nu, director de los almacenes farmacéuticos, fue asesinado, igual que el doctor Mohammad Saleh, el director de los laboratorios médicos, fue encontrado amordazado y asesinado de un tiro de gracia en la cabeza. El gran director, el director general, Mohamed Abu Salmiya, fue detenido durante 8 meses y fue liberado después de torturas, 8 meses en cárceles israelíes sin cargos, y además tuvo el dolor de presenciar la muerte por
torturas por falta de alimentos y de atención médica de otros palestinos igualmente detenidos. Lo que uno ve también es que hay reportes de cómo la educación médica en Gaza prácticamente desaparece, no solo por la destrucción de los hospitales, sino de toda la red de educación en salud que había dentro de la zona. Y los últimos reportes hablan de más de 500 trabajadores del sector salud que han sido asesinados. El famoso doctor Ghassan Abu Sita, hoy en día palestino, quien trabajó allí como cirujano, que hoy en día es rector de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, dio una declaración mostrando o afirmando que el personal médico de Israel ha participado de manera activa en las torturas y los maltratos a los prisioneros palestinos. Y hay otra cosa importante, y es que un grupo de médicos israelíes sacó una declaración justificando el bombardeo a hospitales palestinos. Claramente los bienes civiles deben ser protegidos por parte de las Fuerzas Armadas de cualquier país que esté en situación bélica, especialmente aquellos que han firmado los convenios de Ginebra y se han adherido a estos principios, como es el propio caso de Israel. Lo cierto es que no es ninguna exageración decir que con las pruebas recopiladas hasta ahora por la OMS, por organizaciones independientes, por UNRWA, por diferentes agencias, el ataque al sector salud en Palestina, que incluye el asesinato de médicos, el herido de médicos, el ataque a ambulancias, el asesinato de pacientes, la prohibición de acceder con ayuda humanitaria a estos centros de salud, el corte de agua, de electricidad, de suministro de oxígeno, todo eso es una práctica deliberada, tal como lo vimos, es decir, es una decisión política de hacerlo, es sistemática como se ha determinado a través de la observación de campo, porque no es en uno o en otro hospital, sino que es una cosa, y por tanto también es sistemática, que es lo que se ha observado. Hay fotos satelitales que muestran claramente el nivel de destrucción de los centros, comparando fotos del año 2022, 2023 a el año 2024, y se ve como estos centros de salud han sido totalmente destruidos. No son actos aislados, hay una constante, pero además hay una cosa importante. Todos los ataques al sector salud que se han cometido desde el 7 de octubre hasta nuestros días, hasta hoy, ya se habían dado en otra dimensión, en otra magnitud, en Cisjordania, en Jerusalén del Este y en Gaza. Atacar hospitales, matar médicos, bombardear ambulancias ha sido una constante durante las décadas de ocupación. Pues por supuesto se observan las pruebas que hay, es de que hay muchísimos casos de ejecuciones sumarias, abandono de pacientes, asesinato de personas prácticamente en ropa interior y restos humanos que se han encontrado debajo de las ruinas de los diferentes hospitales. Lo que uno observa claramente es que este paquete de cosas hacen parte de una intención genocida por parte de Israel. La intención se decide según las Naciones Unidas en dos de sus resoluciones por las consecuencias, y aquí claramente las consecuencias son claras. Segundo, Israel es firmante de la Convención contra el Genocidio y debería actuar en concordancia con ese compromiso internacional, pero no lo hace. Y lo tercero es que estos ataques hacen parte de, por un lado, de décadas de ocupación y por el otro lado, de otros ataques contra otros sectores dentro del desarrollo del genocidio que actualmente lleva Israel contra el pueblo palestino.